Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 25 de septiembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y algunos periódicos de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. Terror de la carretera 57. En los últimos días, los habitantes de las comunidades cercanas a la carretera 57, que conecta Nuevo León y San Luis Potosí, alzaron la voz para denunciar la pesadilla que viven a diario. Grupos del crimen organizado acechan a los viajeros que se aventuran por esta vía, despojándolos de sus vehículos y dejándolos abandonados en medio del desierto. Una travesía que, lejos de ser un viaje por carretera, parece un capítulo de una película de terror. El diputado federal Rubén Moreira Valdés, en su programa semanal Peras, Manzanas y Naranjas, no ha escatimado palabra para denunciar esta cruda realidad. Y con razón, pues la carretera 57 se ha convertido en un auténtico nido de criminalidad. Este tramo que une a Matehuala y Puerto México se ha teñido de sangre y sufrimiento con historias macabras que nos recuerdan que la inseguridad en México está lejos de ser un problema resuelto. El legislador incluso recordó el asesinato del empresario de Saltillo Lorenzo Mario González Villarreal y el secuestro de migrantes provenientes de Guanajuato. Estos son solo dos ejemplos de una problemática que ha dejado cicatrices profundas en la población que habita cerca de esta carretera. En este marco, Moreira Valdés anunció su intención de llevar a cabo una comparecencia en la Cámara de Diputados para interrogar a la Secretaría de Seguridad Nacional y al director de la Guardia Nacional. Y no es para menos, pues miles de personas sufren asaltos y secuestros en las carreteras mexicanas sin que parezca haber una voluntad real de poner un fin a esta pesadilla. Los relatos de lo sucedido son aterradores. Los delincuentes, en una escena que parece salida de una película, detienen a víctimas indefensas y las adentran en la terracería durante kilómetros interminables. Ahí les arrebatan sus coches o camionetas y se las llevan, acumulando un botín de más de 40 vehículos que al parecer abastecen a grupos delictivos. Las personas por su parte quedan abandonadas en medio del desierto, enfrentando una pesadilla que jamás imaginaron. Familias enteras, con niños y ancianos, choferes y campesinos, han sido víctimas de esta ola de violencia. Y mientras el diputado Moreira Valdés lanza recomendaciones para que los turistas eviten transitar por esta zona en las noches, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué ha sucedido con la seguridad de nuestro país? ¿Cómo llegamos a este punto? Este sector del desierto de Nuevo León y San Luis Potosí parece haberse convertido en tierra de nadie. Un llamado urgente se extiende a los gobernadores y presidencias municipales, en especial a Samuel García, para que tomen cartas en el asunto y aborden esta tragedia con la seriedad que merecen. Los gobernadores deben cumplir con su responsabilidad y enfrentar a los criminales, ya que en muchos casos su indolencia resulta evidente. No podemos olvidar la importancia de la carretera 57 en el contexto nacional. Esta vía es vital, pues conecta la Ciudad de México con ciudades fronterizas como Piedras Negras y Nuevo Laredo, por donde sale una gran cantidad de productos de exportación. Es el corredor económico del país y su seguridad debería ser una prioridad indiscutible. De acuerdo con el propio Moreira, ha recorrido esta carretera y ha constatado la escasez de puestos de control y la nula vigilancia en los caminos rurales. Incluso ha denunciado que grupos no identificados han establecido puestos de control a 100 kilómetros al norte de Matehuala, donde retienen a paisanos que viajan de norte a sur. ¿En qué país vivimos donde las autoridades brillan por su ausencia en áreas críticas como esta? Es hora de que los senadores y diputados denuncien la inseguridad en sus respectivas entidades y que las comisiones legislativas del ramo
profundicen en su tarea y se conviertan en actores protagónicos en el tema de seguridad. Ya es suficiente de excusas y omisiones. La población mexicana merece un país más seguro y no debe temer por su vida al transitar por las carreteras. La carretera 57 debe ser un lugar de oportunidad y no de pesadillas. Dijo Sófocles que un estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo. Yo solo digo lo que veo. Y el columnista continúa con su juego de cartas. Para contar, por Arturo Zaratevite, que se publica en el portal de CCO Noticias. ¿Conferencia de prensa o mitin político? Lo que están haciendo partidos y dirigentes cuando convocan a periodistas no son conferencias de prensa sino mítines políticos. El líder, candidato o candidata, llega acompañado de su séquito y simpatizantes que se colocan a su lado y a sus espaldas, como una expresión de fortaleza, intolerante y agresiva. Están listos para abuchear y hasta reírse de preguntas que consideran incómodas porque creen que de esa manera resguardan a su jefe o jefa. Una forma de amedrentar a informadores. Los periodistas con más experiencia y antigüedad ni se inmutan ante ese tipo de manifestaciones. Hacen sus preguntas sin importar que no sean del agrado del conferencista y acompañantes. Sin darse cuenta, los aduladores y aduladoras solo exhiben la debilidad de su dirigente, que no está ni preparado ni entrenado para responder toda clase de preguntas. El colmo es que llegan al extremo de seleccionar previamente a los que van a preguntar. Procuran que la mayoría represente a empresas mediáticas afines y agregan uno o dos periodistas de medios críticos que acallarán si consideran sus planteamientos agresivos. A ningún político o política le agradan las preguntas incómodas. Ven hasta como enemigos a periodistas que las hacen. Olvidan que responden a una línea editorial de la empresa que les paga su salario. Muchas veces las preguntas están más que justificadas porque buscan se aclaren imputaciones e irregularidades en el servicio público o casos de corrupción. Quienes ahora aspiran a gobernar México, un estado, municipio, ser diputado o senador, en nada les beneficia tratar de ocultar debilidades con acciones que atentan contra la transparencia y el derecho a la información. Si creen que protegidos con aplaudidores y porristas van a ganar imagen o sumar votos, se equivocan. Todo lo contrario. La sociedad toma nota de los temas que eluden. Cada vez son menos los políticos y políticas que tienen la formación para llevar a cabo una verdadera conferencia de prensa, responder a todas y cada una de las preguntas que les hagan. Tampoco se trata que respondan cualquier ocurrencia, porque luego resulta, como admitió una de las candidatas que aspira a la presidencia, la riegan o pendejean, quedan peor. Si bien un político o política es imposible que domine todos los temas, el entrenamiento de medios, Media Training, le puede ser de gran ayuda para comunicarse con periodistas. Excluir a los que no le agradan al jefe o jefa, incluir en la lista para preguntar nada más a los amistosos, reducir el número de preguntas o de plano evitar la realización de conferencias de prensa, revelan el límite y la estatura de quienes aspiran a ocupar un cargo público. En cambio, aquel o aquella que responde todas las preguntas, sean cómodas o incómodas, acepte la participación de la mayoría o la totalidad de quienes quieren cuestionarlo o cuestionarla, demuestran en los hechos y dichos ser partidarios de la transparencia, ya o efectivo el derecho a la información de la sociedad. Sin duda ganará puntos para la elección que viene. Según redes sociales e instituciones académicas, conferencia de prensa es reunión de periodistas frente a una figura pública o figuras públicas que han convocado para hacer declaraciones
estableciendo de antemano si aceptarán o no preguntas. Poder y dinero, por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el portal de CCO Noticias. López-Gatell, desesperado, busca inmunidad. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, es un personaje digno de varios estudios, psiquiátricos, jurídicos, judiciales e ideológicos. Pero lo más importante es llevarlo ante la justicia de México o tribunales internacionales por la destrucción del sistema de salud en el país. También debe responder por la negligencia e incompetencia en el diseño de la estrategia gubernamental contra la pandemia de COVID-19 que en el país cegó la vida de 700,000 personas. Pero aún hay más. Por sus acciones deliberadas, por incompetencia o con fondo criminal, que provocó un caos en la distribución de medicinas del sector público. A 5 años del sexenio de López Obrador, sigue el desabasto. Aunado a lo anterior, por motivos ideológicos más que técnicos de salud o financieros, tomó el control de los órganos de la Secretaría de Salud, más allá de las líneas marcadas por su jefe, el secretario Jorge Alcocer. Al saber que es un gran negocio la COFEPRIS, removió a sus directivos para otorgar directamente las autorizaciones para que medicamentos, vacunas, incluso algunos alimentos, pueden consumir en el país. También es el autor de la contratación de médicos cubanos, quienes son explotados por el gobierno de Cuba de Miguel Díaz-Canel. México le paga más de 100 millones de pesos y a ellos solo les entrega a cada uno $10. El resto del dinero se lo queda la cúpula burocrática cubana que vive en la opulencia, mientras el pueblo se muere de hambre. Por si fuera poco, la distribución de medicamentos en el país, reflejo ideológico de López-Gatell, cilindreó a su ex jefe máximo al decirle que las medicinas son un gran negocio y que se lo estaban llevando unas cuantas empresas, entre ellas la enemiga comercial de los negocios que tiene el morenista Carlos Lomelí en Jalisco, afín al López Obradorismo. Esta guerra provocó un agudo desabasto en el país de todo tipo de medicamentos durante varios meses. Las consecuencias de su actuar lo seguimos viendo: carencia de medicinas, sobre todas las especializaciones, y en especial las caras, aquellas contra el cáncer de niños y adolescentes, contra enfermedades crónicas degenerativas y para el tratamiento de problemas psiquiátricos. Por si fuera poco, este doctor, que dice haber obtenido un título en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos con especialidad en inmunología, es el impulsor del llamado INSABI, el organismo que será considerado el mayor fracaso en materia de salud del gobierno de López Obrador. Ante su fracaso fue necesario la sustitución de todas sus actividades al IMSS Bienestar de Zoe Robledo. ¿Qué decir de la estructura hospitalaria del país? Está en ruinas. Los equipos de alta tecnología no reciben mantenimiento, por lo que los enfermos tardan meses en poder recibir un estudio o análisis. Muchos tienen cita después de su muerte. Además, hay riesgo al usar los elevadores de clínicas y centros hospitalarios por falta de mantenimiento. En un país civilizado en donde se respeten las leyes, López-Gatell habría sido detenido, juzgado y sentenciado por cualquiera de estos hechos, que son punibles en nuestras leyes. El sector salud será recordado como la dudable incompetencia de funcionarios de salarios bajos y corrupción alta. Poderosos caballeros. Rutilio. Una pregunta cándida. ¿Alguien ha visto al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón? Por aquello de los últimos acontecimientos que han ocurrido en aquella entidad, en los que debe dar respuesta a todos los mexicanos. Venganza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno de la 4T
Sabe por dónde apretarlos a los enemigos, o mejor escrito, a aquellos que no son simpatizantes del gobierno federal. El caso concreto es el de la Suprema Corte, a la cual van a disminuir su presupuesto en 15,000 millones de pesos. Además, despojan a jueces, magistrados, ministros y el personal del Poder Judicial de un fondo de ahorro que no es del gobierno ni de la Corte, sino de los empleados de los juzgados mexicanos. El gobierno, en su también desesperación por tener recursos para el próximo año, que es electoral, busca tomar dinero de cualquier parte, incluso robar los recursos de los trabajadores. Es la venganza porque no se somete el Poder Judicial a los caprichos presidenciales ni de la burocracia de la 4T. Aquí en el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CCO Noticias. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito, respondió a los morenos por los recientes ataques contra la presidencial Xóchitl Gálvez, que no la van a doblar y por eso están en Morena, que tiemblan, porque el frente está caminando y avanzando. Alito apapachó a la senadora y responsable de la construcción del Frente Amplio por México, vaya, la inminente candidata de 2024, que es una mujer íntegra, honesta, fuerte y trabajadora, y reiteró que no la van a doblar. Ello en respuesta por la campaña que sistemáticamente le organizaron desde Palacio Nacional para destrozar su imagen. Ahora, la tarea es atizarle que plagió su tesis en su profesión de ingeniera. Los morenos no se la perdonan y será sin duda el tema que explotarán hasta el 2024. Alito había adelantado que, con el destape prácticamente de Xóchitl, que no la vieron venir, los de enfrente porque registró en poco tiempo un fenómeno electoral, les desbarató toda la estrategia del presidente. No la vieron venir y querían proponerla en Palacio como la candidata a la Ciudad de México para generar una ruptura entre los panistas que ya tienen en la bolsa al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, como su candidato. Bueno, la llegada de Xóchitl generó un problema para López Obrador y por ello se entiende la campaña de desprestigio para bajarle votos. Las encuestas a raíz de la designación de los presidenciables por Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, y por los opositores del PRI-PAN-PRD Xóchitl Gálvez, hay 48 puntos para Morena y 46 para la oposición, que incluye a Movimiento Ciudadano. Si el Partido Naranja de Dante Delgado decide no ir en alianza con los opositores de Alito, Marco Cortés y Jesús Zambrano, bajaría entre 44 y 45 puntos contra 49 de Morena. Esas cifras son las preocupantes para el presidente, pues saben en Palacio Nacional que es un empate técnico. Ya no gozan de la holgada ventaja con la que llegó en 2018, que supera unos 20 puntos porcentuales. Y también la preocupación sigue vigente mientras no se decida qué pasará con Marcelo Ebrard, porque su destino puede marcar también el destino de Morena y su amigo el presidente. Si Ebrard se queda en Morena y acepta un cargo, entonces ese partido se fortalecerá para 2024, pero si decide don Marcelo abandonarlos y encabezar la presidencia de Movimiento Ciudadano, entonces sí lastimaría a ese partido. Se correrá el riesgo que les baje unos 10 puntos y esa es la preocupación. En consecuencia, el presidente hoy está enfrentando dos frentes, el de la oposición, con el fenómeno Xóchitl, y la incertidumbre de qué pasará con Marcelo. Por lo pronto, ayer, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, refrendó el total respaldo del prismo a Xóchitl Gálvez, que la han hecho su candidata, y porque con ella abiertamente junto con los panistas y periodistas representa la nueva esperanza. Si bien adelantó que vendrá una guerra sucia contra Xóchitl, que si no la atacan por sus empresas, la atacan por su bicicleta o porque simplemente quieren derrumbarle su casa, pero les dijo que no la van a doblar
y con ella van a regresar y van a ganar la presidencia. La guerra sucia apenas comienza porque cuando ya sean candidatas oficiales, puede apostar que el lodazal saldrá hasta de las banquetas. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. López-Gatell no quiere la Ciudad de México, quiere el fuero. Más de 500,000 de muertes, aunque cifras extraoficiales hablan de 800,000, declaraciones politizadas, llamados a quedarse en casa y no ir a hospitales, aplicación tardía de vacunas, son algunas de las credenciales con las que Hugo López-Gatell Ramírez se presentará ante los ciudadanos de la Ciudad de México para pedir su voto. La semana pasada, el ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que se registrará para participar en la encuesta interna de Morena y así competir al lado de Claudia Brugada y Omar García Harfuch para buscar la candidatura capitalina. En su afán por quedar bien con el jefe supremo, López-Gatell, se le olvida ser científico. Dejó que en la pandemia de COVID-19 la gente muriera en su casa porque el llamado fue quédate en casa, y cuando acudían al hospital era demasiado tarde. ¿Cómo olvidar que al inicio de la pandemia el funcionario minimizó el alcance que tendría en México? Señaló que no había datos que sugirieran una emergencia nacional y por lo tanto el gobierno no se previno con insumos para la protección de médicos y pacientes. ¿Cómo olvidar que, ante el cuestionamiento de los legisladores en junio de 2020, señaló que 60,000 muertes por COVID sería un escenario muy catastrófico con cifras oficiales? Hoy las muertes ya superan las 500,000 personas. ¿Cómo olvidar que para López-Gatell el presidente no podía transmitir el COVID-19 porque su fuerza es moral, no de contagio? Y con ello justificó el no uso de cubrebocas porque para él tenía una pobre utilidad. ¿Cómo olvidar que ante los reclamos de falta de medicamentos para los niños con cáncer, el doctor llamó golpistas a sus padres? ¿Cómo olvidar que en aras de no contradecir a su líder, retrasó lo más posible la compra de vacunas contra COVID, a grado tal que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de acuerdos diplomáticos hechos por Marcelo Ebrard, quien tuvo que hacer los contratos con las farmacéuticas y países amigos para donaciones y venta de los biológicos? ¿Cómo olvidar que llamó irracionales a los médicos que protestaron por no tener equipo de protección y medicamento para enfrentar la pandemia? ¿Cómo olvidar que mientras el llamado era quedarse en casa y confinarse para evitar contagios, López-Gatell se iba de vacaciones a la playa? ¿Cómo olvidar la falta de tolerancia a las preguntas incómodas? Hugo López-Gatell sabe que la responsabilidad que tuvo como encargado del manejo de la pandemia podrían generar consecuencias incluso penales, de tal manera que no es por amor al pueblo, como dice el subsecretario, es por necesidad de fuero, por lo que buscará la jefatura de gobierno capitalino, o al menos el premio de consolación que podría ser una diputación federal o una senaduría. Y en pregunta sin ofensa, y entonces la oferta de Morena en la Ciudad de México queda así: un negligente médico, un personaje ligado con represores y una alcaldesa con acusaciones de malos manejos de dinero público. ¿A quién prefiere? Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Un fantasma persigue a Claudia. Tras recibir el bastón de mando de la 4T, Claudia Sheinbaum buscó a Andrés Manuel López Obrador para mostrarle unas encuestas sobre la Ciudad de México a fin de obtener su opinión de la candidatura capitalina. Ojalá crecieran Clara Brugada, Mario Delgado o Ricardo Monreal, pero las encuestas dicen otra cosa, afirmó la exjefa de gobierno al presidente. Y agregó que todas las mediciones indican que Omar Hamid García Harfuch está muy arriba y es
¿quién puede crecer más? El inquilino de Palacio Nacional traía sus propios números y en términos generales coincidían con los de Sheinbaum, por lo que estuvo de acuerdo en que el secretario de Seguridad Ciudadana participara en la encuesta para elegir candidato a jefe de gobierno. Ya con la bendición presidencial comenzó a correr, lo que coincidió con el retiro de Monreal de la contienda, quien dijo que se bajaba porque el candidato sería el ex jefe policiaco, lo que fue leído por todo mundo como que la decisión estaba tomada. Para propios y extraños, García Harfuch es el mejor representante que podría presentar Morena para retener la plaza, pero su postulación no ha sido debidamente procesada al interior del partido, lo que ha ocasionado una creciente rebelión. La derrota de la 4T en la Ciudad de México es un fantasma que persigue a Sheinbaum desde 2021, y su mayor temor es perder definitivamente la capital del país. Por eso se decidió por el ex jefe de la policía. Las cuentas que le hace su equipo cercano le aseguran que a Omar Hamid lo apoyarían en al menos 10 de las 16 alcaldías de la ciudad y la mayoría de los consejeros del partido. Entre hoy y mañana se registrarán quienes aspiren a la candidatura, y ahí se comenzará a ver qué tanto pesa la opinión de Claudia, quien no se podrá echar para atrás, pues una derrota de García Harfuch en el proceso interno sería leída como una derrota para ella. El equipo de la doctora le ha recomendado al ex jefe de la policía morenizarse un poco, a fin de que se perciba como un candidato afín a la 4T, lo cual ha empezado a quitar el encanto que sobre todo entre la clase media había despertado. Uno de sus atractivos para llegar a la gente que no comulga con el gobierno era que no pertenecía a Morena. Se acaba de afiliar. Sus asesores lo están obligando a adoptar un discurso público a favor de los conceptos más morenistas, algo que no se le escucha auténtico. Los capitalinos ya no lo están viendo tan autónomo, sino como una pieza de Sheinbaum, lo que lo limita con los no morenistas. Si a Claudia la gente la percibe como un instrumento de López Obrador, a Omar Hamid lo empezarán a ver como uno de ella. No hará diferencia. A pesar de que hasta sus compañeros le reconocen una ventaja de al menos 15 puntos en las encuestas, lleva varios días recibiendo feroces ataques internos, y nadie duda que desde Morena le estén armando alguna protesta por un aniversario más de Ayotzinapa, que es mañana. Como sea, él sigue siendo al que Claudia ve como el exorcista que puede erradicar los demonios de la derrota de 2021, que la persiguen desde entonces. Centavitos. Independientemente del número de aspirantes que la 4T registre para la Ciudad de México, al final solamente 2 hombres y 2 mujeres serán encuestados. Los hombres serán Omar Hamid y Hugo López-Gatell. Las mujeres, Clara Brugada, están buscando convencer a Tatiana Cloutier. Si no, será Aleida Alavés, que no ganaría pero restaría votos a Clara. Y en una de esas, pediría Iztapalapa. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. López-Gatell pide fuero. Los mensajes que ha mandado el subsecretario Hugo López-Gatell de que buscará la candidatura de Morena para jefe de gobierno de la Ciudad de México son una petición de auxilio al presidente. El responsable de la muerte de cientos de miles de mexicanos por el mal manejo de la pandemia de COVID, lo que quiere es fuero. De los 800,000 muertos por COVID en el país, 500,000 perdió la vida por culpa directa del encargado de combatir la pandemia. La cifra sale de comparar el promedio de la mortalidad en exceso en el mundo y la que hubo en México. 300,000 eran inevitables y 500,000 corresponden a López-Gatell. Al culpable de ese crimen masivo le urge tener fuero por 6 años,
sea quien sea la próxima presidenta. En caso de sacrificar a algún funcionario de la administración saliente, la presidenta Sheinbaum tiene en López-Gatell a un candidato insuperable en merecimientos. No sería un acto de venganza ni de ruptura con su antecesor, sino de justicia a secas. La presidenta Gálvez, aunque quiere entablar una buena relación con Morena y de esa manera sacar al país del círculo vicioso de enfrentamientos y polarización, no podrá evitar que López-Gatell sea procesado. Sabe el subsecretario que no le darán la candidatura a jefe de gobierno de la capital del país porque no es alguien que sume votos, sino todo lo contrario. La alternativa que busca el subsecretario es una senaduría plurinominal para protegerse de Sheinbaum y de Gálvez, con el fuero que brinda la Constitución a los legisladores y altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Su soberbia insolente con la súplica de los padres de niños sin medicinas y su desprecio por las vidas que se perdieron debido a su negligencia, supera cualquier fraude económico cometido en esta y en cualquier administración pasada. La cantidad de años de vida que truncó el subsecretario no tiene comparación con errores económicos y tirar el dinero público en caprichos, infraestructura mal planeada, elefantes blancos u ocurrencias varias. Hubo más muertos por la mala conducción de la pandemia que por la pandemia misma. A un año de terminar el sexenio, López-Gatell manda mensajes de que quiere un cargo de representación popular. En lugar de fuero, Morena debería darle un brazalete electrónico. Tiene que rendir cuentas ante la opinión pública y los tribunales, sin la protección política que por ahora le brinda el poder presidencial. López-Gatell tiene el afecto del presidente, que siguió sus fatídicos consejos a pesar de la evidencia. Cuenta con el respaldo del ala radical de Morena, a la que pertenece y que elabora el plan de gobierno para su candidata. Eso no significa nada. Sheinbaum chocó con López-Gatell desde el inicio de la pandemia. Ante los primeros casos que se presentaron en la ciudad, ella reaccionó como científica y dictó una serie de restricciones para romper las cadenas de contagio. López-Gatell hizo lo que al presidente le hubiera gustado que sucediera. Le dijo que no había tal letalidad con el COVID, ni que era contagioso, ni que mataría a una cantidad imprevisible de mexicanos si no tomaban las medidas de emergencia que ya tomaban en el resto del mundo. El presidente no es un científico, pero López-Gatell sí. Debió haberle advertido la gravedad de la crisis que ya teníamos encima y optó por seguirle la corriente hasta la indignidad. El presidente no es una fuerza de contagio, sino una fuerza moral. Lo dijo en marzo, cuando el presidente seguía en giras y reuniones. Para ese entonces, en Alemania, se aplicaban millones de pruebas gratuitas y se mapeaban las ciudades para aislar lo más posible los contagios. Animado por la zalamería del encargado de combatir la pandemia, el presidente invitó a la población a salir a las calles y a consumir en los mercados. Anunció que el COVID nos haría los mandados, que la economía estaba firme y no había de qué preocuparse. Esa misma semana, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia general. López-Gatell desmintió la alerta de la ONU. Angela Merkel dirigió por primera y única vez un mensaje a su nación para advertir a los alemanes que el COVID era la mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial. López-Gatell entonces desaconsejó el uso del cubrebocas. Claudia Sheinbaum tuvo que doblar los brazos ante el triunfo de López-Gatell en el oído presidencial. 500,000 de muertos por su negligencia. Ahora que ya se van sus protectores, quiere fuero para rehuir a la cita con la justicia. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de Excelsior Noticias y algunos periódicos de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 25 de septiembre de 2023. Tenga usted un excelente día
una estupenda, saludable y fructífera semana. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga informado. Y escuche la audiosíntesis en diversas plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music, iHeartRadio, entre otras. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.